Libro 10. El 5 de julio de 1832. 1. La superficie de la cuestión. ¿De qué se compone un motín? De todo y de nada. De una electricidad que se desarrolla poco a poco, de una llama que se forma súbitamente, de una fuerza vaga, de un soplo que pasa. Este soplo encuentra cabezas que piensan, cerebros que sueñan, almas que sufren, pasiones que arden, miserias que se lamentan, y las arrastra. ¿A dónde? A la aventura. A través del Estado, a través de las leyes, a través de la prosperidad y la insolencia de los demás. Las convicciones irritadas, los entusiasmos frustrados, las indignaciones conmovidas, los instintos de guerra comprimidos, los jóvenes valores exaltados, las cegueras generosas, la curiosidad, el placer de la variación, la sed de lo inesperado, el sentimiento que hace experimentar placer al leer el cartel de un nuevo espectáculo, y el oír en el teatro el silbido del maquinista. Los odios vagos, los rencores, las contrariedades, todo cuanto hace creer que el destino ha fracasado. El malestar, los pensamientos profundos, las ambiciones rodeadas de abismos. Todo el que espera de un derrumbamiento una salida. Y, en fin, en lo más bajo, en la turba, ese lodo que se convierte en fuego. Tales son los elementos del motín. Lo más grande y lo más ínfimo. Los seres que vagan separados de todo esperando una ocasión, bohemios, gente sin profesión, vagabundos de las encrucijadas, los que duermen de noche en un desierto de casas sin otro techo que las frías nubes del cielo. Los que piden cada día su pan al azar y no al trabajo, los desconocidos de la miseria y de la nada, los brazos desnudos, los pies descalzos, pertenecen al motín. Todo el que tiene en el alma una rebelión secreta contra un hecho cualquiera del Estado, de la vida o de la suerte, tiene afinidad con el motín, y desde que se presenta, empieza a temblar y a sentirse conmovido por el torbellino. El motín es una especie de tromba de la atmósfera social, que se forma de repente en ciertas condiciones de temperatura, y que en sus remolinos sube, corre, truena, arranca, corta, rompe, demuele, desarraiga, arrastrando consigo a los espíritus grandes y los pequeños, el hombre fuerte y el espíritu débil, el tronco de árbol y la brizna de paja. Desgraciado aquel a quien arrastra, lo mismo que aquel con quien choca. Los estrella uno contra otro. Comunica a los que coge un poder extraordinario. Arrastra al primero que encuentra con la fuerza de los sucesos. Y hace de todo proyectiles. Convierte una piedra en bala, y un ganapán en un general. Si se ha de creer a ciertos oráculos de la política recelosa, desde el punto de vista del poder, un motín es una cosa deseable. Para ellos es un axioma que el motín afirma a los gobiernos si no los destruye, porque pone a prueba al ejército, concentra a la burguesía, estira los músculos de la policía, constata la fuerza del esqueleto social. Es una gimnasia, casi una higiene. El poder se siente mejor después de un motín, como el hombre después de una fricción. El motín, hace 30 años, se consideraba además desde otros puntos de vista. Hay para todo una teoría, que se llama a sí misma del sentido común. Filinto contra Alcestes. Mediación ofrecida entre lo verdadero y lo falso. Explicación, admonición, atenuación un poco altiva que, porque tiene cierta mezcla de culpa y de excusa, se cree la sabiduría, y no es más que la pedantería. Toda una escuela política, llamada del justo medio, ha salido de aquí. Entre el agua fría y el agua caliente, hay el partido del agua tibia. Esta escuela, con su falsa profundidad enteramente superficial, que diseca los efectos sin remontarse a las causas, censura desde lo alto de una semiciencia las agitaciones de la plaza pública. Según esta escuela, los motines que complicaron la revolución de 1830 quitaron a este gran acontecimiento una parte de su pureza. La revolución de julio había sido un hermoso huracán popular, bruscamente seguido de la calma. Pero los motines volvieron a nublar el cielo. Hicieron degenerar en querella esta revolución, que en principio fue notable por su unanimidad. En la revolución de julio, como en todo progreso que se realiza a sacudidas, había habido fracturas secretas. El motín las hizo insensibles. Pudo decirse: ah, esto está roto.
Después de la Revolución de Julio, solo se sentía la libertad. Después de los motines, se conoció la catástrofe. Todo motín cierra las tiendas, hace bajar los fondos, consterna a la bolsa, suspende el comercio, entorpece los negocios, precipita las quiebras. Se retira el dinero, las fortunas privadas están inquietas, el crédito público perdido, la industria desconcertada, los capitales retroceden, el trabajo se paga menos, y en todas partes reina el miedo, la reacción se produce en todas las ciudades. De aquí salen los precipicios. Se ha calculado que el primer día de motín cuesta a Francia 20 millones, el segundo 40, el tercero 60. Un motín de 3 días cuesta 120 millones, es decir, viendo solo el resultado financiero, equivale a un desastre, naufragio o batalla perdida, que aniquilaría a una flota de 60 navíos de línea. Históricamente, los motines tienen sin duda su belleza. La guerra de las calles no es menos grandiosa ni menos poética que la guerra en los bosques. En una está el alma de los bosques, y en la otra el corazón de las ciudades. La una tiene a Yan Chouan, y la otra a Jeanne. Los motines iluminaron de rojo, pero espléndidamente, los rasgos más originales del carácter parisiense, la generosidad, el desinterés, la alegría tempestuosa, probando los estudiantes que la bravura es parte de la inteligencia, la Guardia Nacional inquebrantable, los vivacs de los tenderos, las fortalezas de los pilluelos, el desprecio de la muerte en los transeúntes. Escuelas y legiones se encuentran. Después de todo, entre los combatientes no había más que una diferencia, la edad. Es la misma raza, son los mismos hombres estoicos que mueren a los 20 años por sus ideas, y a los 40 por sus familias. El ejército, siempre triste en las guerras civiles, oponía la prudencia a la audacia. Los motines, al mismo tiempo que manifestaron la intrepidez popular, educaron el valor del ciudadano. Pero, ¿vale todo esto la sangre que se ha derramado? Y añádase a la sangre derramada el porvenir ensombrecido, el progreso comprometido, la inquietud entre los mejores, los liberales honrados desesperando ya, el absolutismo extranjero viendo con placer estas heridas que la revolución se inflige a sí misma, los vencidos de 1830 triunfando y diciendo: ya lo habíamos dicho. Añádase a esto que París tal vez puede engrandecerse con un motín, pero que Francia se empequeñece. Y, por último, pues todo debe decirse, los asesinatos que deshonran con frecuencia la victoria del orden feroz sobre la libertad enloquecida. En suma, todos los motines han sido funestos. Así habla esta casi sabiduría con que la burguesía se contenta gustosa. En cuanto a nosotros, rechazamos esta palabra tan amplia y por tanto tan cómoda, motín. Entre un movimiento popular y otro movimiento popular, hacemos una distinción. No nos preguntamos si un motín cuesta tanto como una batalla. ¿Y por qué como una batalla? Aquí se presenta la cuestión de la guerra. ¿Acaso la guerra es un azote menos sensible que la calamidad de un motín? Además, ¿es que son calamidades todos los motines? ¿Y que, aunque el 14 de julio costase 120 millones? La instalación de Felipe V en España ha costado a Francia 2.000 millones. Incluso por el mismo precio preferimos el 14 de julio. Por otra parte, rechazamos estas cifras que parecen razones y que no son otra cosa que palabras. Dado un motín, lo examinamos en sí mismo. En todo lo que dice la objeción doctrinaria expuesta más arriba, solo se trata del efecto. Nosotros buscamos la causa. Libro 10. El 5 de julio de 1832. 2. El fondo de la cuestión. Hay motines y hay insurrecciones, son dos clases de cólera. Una equivocada, otra con derecho. En los estados democráticos, los únicos que están fundados sobre la justicia, sucede algunas veces que una fracción usurpa. Entonces el todo se alza, y la necesaria reivindicación de su derecho puede llegar hasta tomar las armas. En todas las cuestiones que atañen a la soberanía colectiva,
La guerra del todo contra la fracción es la insurrección. El ataque de la fracción contra el todo es el motín. Según que las Tullerías estén habitadas por el rey o por la convención, son justa o injustamente atacadas. El mismo cañón dirigido contra la multitud no tiene razón el 10 de agosto y la tiene el 14 de vendimiario. Apariencia semejante y fondo diferente. Los suizos defienden lo falso, Bonaparte defiende lo verdadero. Lo que el sufragio universal ha hecho por su libertad y en su soberanía, no puede ser deshecho por las calles. Lo mismo sucede en las cosas de pura civilización. El instinto de las masas, ayer previsor, puede mañana estar turbado. La misma furia es legítima contra Terray y absurda contra Turgot. La destrucción de máquinas, el pillaje de los almacenes, la ruptura de los raíles, las demoliciones de los docks, los falsos caminos de la multitud, el desafío de la justicia del pueblo al progreso, Ramus asesinado por escolares, Rousseau expulsado de Suiza a pedradas, son motines. Israel contra Moisés, Atenas contra Foción, Roma contra Escipión, son motines. París contra la Bastilla es una insurrección. Los soldados contra Alejandro, los marineros contra Cristóbal Colón, es la misma rebelión. Rebelión impía. ¿Y por qué? Porque Alejandro hace por Asia con la espada lo que Colón por América con la brújula. Alejandro, como Colón, encuentra un mundo. Estos dones de un mundo a la civilización son tales aumentos de luz que toda resistencia es criminal. Algunas veces el pueblo se traiciona a sí mismo. La multitud es traidora al pueblo. Hay, por ejemplo, nada tan extraño como esa larga y sangrienta protesta de los falsos Saulniers, legítima rebelión crónica, que en el momento decisivo, en el día de la salvación, en la hora de la victoria popular, se alía con el trono, con bandea, y de insurrección en contra se vuelve motín en favor. Obra sombría de la ignorancia. El falso Saulniers huye de los poderes reales y, con un resto de cuerda al cuello, enarbola la escarapela blanca. La muerte a las gabelas se convierte en ¡viva el rey! Asesinos de la noche de San Bartolomé, degolladores de septiembre, verdugos de Aviñón, asesinos de Coligny, asesinos de la señora de Lamballe, asesinos de Brune, Miquelets, Verdets, cadenetes, compañeros de Geu, caballeros del brazalete. Ese es el motín. Bandea es un gran motín católico. El ruido del derecho en movimiento se conoce, y no sale siempre del temblor de las masas turbulentas. Hay furores locos, como hay campanas rajadas. No todos los somatenes suenan a bronce. El estremecimiento de la pasión y de la ignorancia es otra sacudida del progreso. Levantaos, sí, pero para engrandeceros, decidme hacia qué lado vais. No hay insurrección más que hacia adelante. Cualquier otro levantamiento es malo. Cualquier paso violento hacia atrás es motín. Retroceder es una vía de hecho contra el género humano. La insurrección es el acceso de furor de la verdad. Los adoquines que mueve la insurrección echan la chispa del derecho. Estos adoquines solo dejan su lodo al motín. Danton contra Luis XVI es la insurrección. Ebers contra Danton es el motín. De aquí proviene que si la insurrección, en los casos dados, puede ser, como ha dicho Lafayette, el más santo de los deberes, el motín puede ser el más fatal de los atentados. Hay también alguna diferencia en la intensidad colérica. La insurrección es a menudo volcán, el motín es con frecuencia fuego de paja. La rebelión, según hemos dicho, parte algunas veces del poder. Polignac es un amotinador. Camille Desmoulins es un gobernante. La solución de todo por el sufragio universal es un hecho absolutamente moderno, y siendo toda la historia anterior a este hecho, desde hace 4000 años, la violación del derecho y el sufrimiento de los pueblos, cada época de la historia trae consigo la protesta que le es posible. Bajo los Césares, no había insurrección, pero había un Juvenal. El Facit Indignatio reemplaza a los Gracos. En tiempo de los Césares hay un desterrado en Egipto, pero hay también un autor de los anales. Y no hablemos del gran desterrado de Patmos, que también condena el mundo real en una protesta en nombre del mundo ideal, hace de la visión una sátira enorme y arroja sobre Roma Nínive, sobre Roma Babilonia, sobre Roma Sodoma, la resplandeciente reverberación del Apocalipsis.
Juan sobre su roca es la esfinge sobre su pedestal. No es posible comprenderla. Es un judío, es el pueblo hebreo. Pero el hombre que escribe los anales es un latino. Digamos mejor, es un romano. Como los Nerones reinan a la manera negra, deben ser pintados del mismo modo. El trabajo del buril solo sería pálido. Es preciso verter en las incisiones una prosa concentrada y mordiente. Los déspotas entran para algo en la mente de los pensadores. Palabra encadenada, palabra terrible. El escritor duplica y triplica su estilo cuando un señor impone silencio al pueblo. De este silencio nace cierta plenitud misteriosa que se filtra y se solidifica duramente en el pensamiento. La compresión en la historia produce la concisión en el historiador. La solidez granítica de algunas prosas célebres no es más que una condensación hecha por el tirano. La tiranía obliga al escritor a contracciones de diámetro, que son acrecentamientos de fuerza. El período ciceroniano, apenas suficiente para Verres, se embotaría en tiempo de Calígula. Cuanto menor sea la extensión de la frase, mayor es la intensidad del golpe. Tácito piensa con inmensa fuerza. La honradez de un gran corazón condensada en justicia y en verdad fulmina. Digamos de paso que es muy notable que Tácito no esté superpuesto, históricamente hablando, a César, a aquel están reservados los Tiberios. César y Tácito son dos fenómenos sucesivos, cuyo encuentro parece misteriosamente evitado por el que, al sacar los siglos a escena, arregla las entradas y las salidas. César es grande. Tácito es grande. Dios dirige estas dos grandezas para que no choquen una contra otra. El justiciero hiriendo a César podría herir demasiado y ser injusto, lo que Dios no quiere. Las grandes guerras de África y de España, los piratas de Cilicia destruidos, la civilización introducida en la Galia, en Bretaña, en Germania. Toda esta gloria cubre el Rubicón. Hay en esto una especie de delicadeza de la justicia divina, dudando en dejar caer sobre el usurpador ilustre al ilustre historiador formidable, dispensando a César de Tácito, y concediendo circunstancias atenuantes al genio. Cierto que el despotismo es siempre despotismo, aun bajo el déspota genial. Hay corrupción bajo los tiranos ilustres. Pero la pérdida moral es más repugnante aún bajo los tiranos infames. En estos reinados, nada vela la vergüenza, y los hacedores de ejemplos, Tácito como Juvenal, abofetean más útilmente, en presencia del género humano, a esa ignominia sin réplica. Roma despide peores miasmas bajo Vitelio que en la época de Sila. Con Claudio y Domiciano, hay una deformidad de bajeza correspondiente a la fealdad del tirano. La miseria de los esclavos es un producto directo del déspota. Estas conciencias encogidas exhalan miasmas en que se refleja el amo. Los poderes públicos son inmundos. Los corazones pequeños, las conciencias planas, las almas son repugnantes como un chinche. Así sucede con Caracalla, así con Cómodo, así con Heliorábalo. Mientras que del Senado romano, en tiempo de César, no sale más que el olor de estiércol propio de los nidos de águila. De aquí proviene la aparición tardía, solo en apariencia, de los Tácitos y Juvenales. El demostrador solo aparece en la hora de la evidencia. Pero Juvenal y Tácito, lo mismo que Isaías en los tiempos bíblicos, lo mismo que Dante en la Edad Media, son el hombre. El motín y la insurrección es siempre un fenómeno moral. El motín es Masaniello. La insurrección es Espartaco. La insurrección confina con la inteligencia. El motín con el estómago. Gaster se irrita. Pero Gaster no siempre tiene razón. En las cuestiones de hambre, el motín, Buzanzais, por ejemplo, tiene un punto de partida verdadero, patético y justo. Y, sin embargo, es un motín. ¿Por qué? Porque teniendo razón en el fondo, no la tiene en la forma. Terrible, aun teniendo derecho. Violento aunque fuerte, hiere al acaso. Marcha como el elefante ciego, rompiéndolo todo. Deja detrás de sí cadáveres de ancianos, de mujeres y de niños. Vierte sin saber por qué la sangre de los seres inofensivos e inocentes. Alimentar al pueblo es un buen fin, pero matarlo es un mal medio. Todas las protestas armadas, incluso las más legítimas, incluso el 10 de agosto, incluso el 14 de julio, empiezan por la misma agitación.
Antes que el derecho se desprenda, hay tumulto y espuma. Al principio, la insurrección es motín, así como el río es torrente. Ordinariamente desemboca en el océano de la revolución. Algunas veces, no obstante, viniendo de las altas montañas que dominan el horizonte moral, la justicia, la prudencia, la razón, el derecho, con la más pura nieve de lo ideal, después de una larga caída de roca en roca, después de haber reflejado el cielo en su transparencia, y de haber crecido con 100 afluentes en el majestuoso camino del triunfo, la insurrección se pierde de repente en alguna hendidura popular, como el Rin en un pantano. Todo esto se refiere al pasado. En el futuro será otra cosa. El sufragio universal tiene de admirable que disuelve el motín en su principio, y dando el voto a la insurrección le quita las armas. La desaparición de las guerras, de la guerra de las calles, como de la guerra de las fronteras, es el progreso inevitable. La paz, cualquier cosa que sea hoy, es el mañana. Por lo demás, insurrección, motín, diferencia entre una y otro, todo esto apenas existe para el ciudadano. Para él, todo es sedición, rebelión pura y simple, rebelión del perro contra el amo. Especie de mordedura que se venga de la cadena y el bozal. Ladrido, hasta el día en que la cabeza del perro, que va creciendo, se bosqueja vagamente en la sombra, como una cabeza de león. Entonces el ciudadano grita: ¡viva el pueblo! Dada esta explicación, ¿qué es para la historia el movimiento del 5 de julio de 1832? ¿Es un motín? ¿Es una insurrección? Es una insurrección. Podrá sucedernos, al traer a escena un acontecimiento terrible, que le llamemos alguna vez motín, pero solo para calificar los hechos de la superficie, haciendo siempre la distinción necesaria entre la forma o motín y el fondo o insurrección. Este movimiento de 1832 hectáreas tenido, en su explosión rápida y en su extinción lúgubre, tanta grandeza que aun aquellos que no ven en él más que un motín hablan de él con respeto. Para estos es como un resto de 1830. Las imaginaciones conmovidas, dicen, no se tranquilizan en un día. Una revolución no está cortada a pico. Tiene siempre necesariamente algunas ondulaciones antes de regresar al estado de paz, como una montaña que baja hacia la llanura. No hay Alpes sin Jura, ni Pirineos sin Asturias. Esta crisis patética de la historia contemporánea, que la memoria de los parisienses llama la época de los motines, es seguramente una hora característica entre las horas tempestuosas de este siglo. Una última palabra antes de continuar el relato. Los hechos que van a relatarse pertenecen a esa realidad dramática y viva que el historiador desprecia muchas veces por falta de tiempo y de espacio. En ella, sin embargo, insistimos, en ella está la vida, la palpitación, el estremecimiento humano. Los pequeños detalles, creemos que lo hemos dicho, son, por así decirlo, el follaje de los grandes sucesos y se pierden en la lejanía de la historia. La época llamada de los motines abunda en detalles de este género. Las instrucciones judiciales, por otras razones distintas de la historia, no lo han revelado todo, ni tal vez han profundizado mucho. Vamos, pues, a sacar a la luz, entre las particularidades conocidas y publicadas, cosas que no se han sabido, hechos sobre los cuales ha pasado el olvido de unos y la muerte de otros. La mayor parte de los actores de estas escenas gigantescas han desaparecido. Desde el día siguiente se han callado. Pero podemos decir de lo que contamos, lo hemos visto. Cambiaremos algunos nombres, porque la historia refiere y no denuncia, pero pintaremos cosas verdaderas. En este libro no mostraremos más que un solo lado y un solo episodio, y, seguramente, el menos conocido, de las jornadas de los días 5 y 6 de julio de 1832, pero lo haremos de modo que el lector descubra, bajo el sombrío velo que vamos a levantar, la figura real de esa terrible aventura pública. Libro 10. El 5 de julio de 1832. 3. Un entierro, ocasión de renacer.
En la primavera de 1832, aunque hacía 3 meses que el cólera tenía helados los espíritus, y había echado sobre la agitación una lúgubre tranquilidad, París estaba hacía tiempo dispuesta para una conmoción. Lo hemos dicho ya, la gran ciudad parece un cañón. Cuando está cargado, basta una chispa y el disparo sale. En junio del año 1832, la chispa fue la muerte del general Lamarque. Lamarque era un hombre de renombre y de acción. Había tenido sucesivamente las 2 clases de valor necesarias en las 2 épocas, el valor de los campos de batalla y el valor de las tribunas. Era tan elocuente, como bravo. Su palabra parecía una espada. Como Foy, su antecesor, después de haber mantenido a gran altura el mando militar, mantuvo a gran altura la libertad. Se sentaba entre la izquierda y la extrema izquierda. Era querido por el pueblo, porque aceptaba el porvenir, y amado por la multitud, porque había servido bien al emperador. Era, con el conde Gerard, uno de los mariscales en ciernes de Napoleón. Los traidores de 1815 le miraban como una ofensa personal. Odiaba a Wellington con un odio directo que agradaba a la multitud, y hacía 17 años que guardaba majestuosamente la tristeza de Waterloo, atento apenas a los sucesos intermedios. En su agonía, en su última hora, había apretado contra su pecho una espada que le habían dedicado los oficiales de los 100 días. Napoleón murió pronunciando la palabra ejército, Lamarque pronunciando la palabra patria. Su muerte, prevista, era considerada por el pueblo como una pérdida, y por el gobierno como una ocasión. Aquella muerte fue un duelo que, como todo lo que es amargo, puede cambiarse en una revuelta. Esto fue lo que sucedió. La víspera y la mañana del 5 de junio, día fijado para el entierro del general Lamarque, el arrabal Saint-Antoine, por el cual debía pasar el cortejo fúnebre, ofrecía un aspecto temible. Aquella tumultuosa red de calles se llenó de rumores. Armábanse como podían. Los carpinteros llevaban las tablas de sus establecimientos para echar abajo las puertas. Uno de ellos se había hecho un puñal con unos ganchos de zapatero, rompiendo el gancho y aguzado la espiga. Otro, en la fiebre de atacar, dormía vestido desde hacía 3 días. Un carpintero, llamado Lombier, encontró a un compañero que le preguntó: ¿A dónde vas? PST. No tengo armas. ¿Y entonces? Me voy a mi taller a coger un compás. ¿Para qué? No lo sé, decía Lombier. Otro, llamado Jacqueline, hombre de recursos, se acercaba a los obreros que pasaban y les decía: ven. Les pagaba un cuartillo de vino y les preguntaba: ¿tienes trabajo? No. Ve a casa de Filspierre, entre la barrera de Montreuil y la de Charone, y hallarás trabajo. En casa de Filspierre había cartuchos y armas. Ciertos jefes conocidos corrían la posta, es decir, iban de una a otra parte para reunir a la gente. En casa de Barthélemy, cerca de la barrera del trono, en casa de Capel, en el Petit Chapeau, los bebedores se acercaban con aire sombrío, y se les oía decir: ¿dónde tienes tu pistola? Debajo de la camisa. ¿Y tú? Debajo de la camisa. En la calle Traversiere, delante del taller Roland, y en la plaza de la Maison Brûlée, delante del taller del instrumentista Bernier, cuchicheaban algunos grupos. Distinguíanse entre ellos a un tal Mabot, que nunca estaba una semana en un taller, pues los maestros le despedían porque tenían disputas con él todos los días. Mabot murió al día siguiente en la barricada de la calle Menilmontant. Pretot, que murió también en la lucha, secundaba a Mabot, y a esta pregunta: ¿cuál es tu objeto? Respondía: la insurrección. Algunos obreros reunidos en la esquina de la calle Bercy esperaban a un tal Lemarin, agente revolucionario del arrabal Saint-Marceau. Las órdenes se transmitían poco menos que a la luz del día. El 5 de junio, pues, un día en que se mezclaban la lluvia y el sol, el entierro del general Lamarque atravesó las calles de París con la pompa militar oficial, aumentada un poco por las precauciones.
2 batallones con los tambores enlutados y los fusiles a la funerala, 10.000 guardias nacionales y las baterías de artillería de la Guardia Nacional escoltaban el féretro. El carro fúnebre era llevado por jóvenes. Los oficiales de inválidos lo seguían inmediatamente, llevando ramos de laurel. Después venía una multitud innumerable, agitada, extraña, los seccionarios de los Amigos del Pueblo, la Escuela de Derecho, la de Medicina, los proscritos de todas las naciones, banderas españolas, italianas, alemanas, polacas, tricolores horizontales, toda clase de enseñas, niños agitando ramas verdes, picapedreros y carpinteros, impresores que se distinguían por sus gorros de papel, marchando de 2 en 2, de 3 en 3, dando gritos, agitando palos casi todos, algunos sables, sin orden, y a pesar de esto, con un solo pensamiento, semejantes ya a una confusión, ya a una columna. Algunos pelotones habían elegido un jefe. Un hombre armado con un par de pistolas, perfectamente visible, parecía pasar revista a otros, cuyas filas se abrían para dejarle paso. En los paseos, en los bulevares, en las ramas de los árboles, en los balcones, en las ventanas, en los tejados, hormigueaban cabezas, hombres, mujeres, niños, con la ansiedad en los ojos. Pasaba una multitud armada. Otra multitud asustada miraba. El gobierno, por su parte, miraba. Observaba con la mano en el pomo de la espada. Podían verse dispuestos a marchar, cartucheras llenas, fusiles y carabinas cargados, en la Plaza Luis XV, 4 escuadrones de carabineros, montados y con los clarines a la cabeza. En el barrio latino y en el jardín botánico, la Guardia Municipal, escalonada de calle en calle. En el mercado de los vinos, un escuadrón de dragones. En la plaza de Greve, una mitad del 12º ligero, y la otra mitad en la Bastilla. El 6º de dragones en los Celestins. Y la artillería llenaba el patio del Louvre. El resto de las tropas estaba en los cuarteles, sin contar los regimientos de los alrededores de París. El poder, inquieto, tenía suspendidos sobre la multitud amenazadora 24.000 soldados en la ciudad y 30.000 hombres en las afueras. En el acompañamiento circulaban diversos rumores. Se hablaba de intenciones legitimistas. Se hablaba del duque de Reichstadt, a quien Dios señalaba para la muerte en el momento mismo en que la multitud le designaba para el imperio. Una persona desconocida anunciaba que a una hora fijada capataces ganados para la causa abrirían al pueblo las puertas de una fábrica de armas. En la mayor parte de los asistentes dominaba un entusiasmo mezclado con abatimiento. Veíanse también aquí y allá, en aquella multitud, presa de tantas emociones violentas pero nobles, verdaderos rostros de malhechores, y bocas innobles que decían: robemos. Hay ciertas agitaciones que remueven el fondo de los pantanos, y que hacen subir a la superficie nubes de cieno. Fenómeno que no extraña a la policía bien montada. El cortejo fue con lentitud febril desde la casa mortuoria, por los bulevares, hasta la Bastilla. Llovía de vez en cuando, pero la lluvia no incomodaba a aquella multitud. En el trayecto habían ocurrido varios incidentes. El ataúd había sido paseado alrededor de la columna Vendôme. Había sido apedreado el duque de Fitzjames, que estaba en un balcón con el sombrero puesto. El gallo de los galos había sido arrancado de una bandera popular y arrastrado por el lodo. Un agente de policía había sido herido de un sablazo en la puerta Saint-Martin. Un oficial del 12º ligero decía en voz alta: soy republicano. La escuela politécnica había lanzado, después de su consigna forzada, los gritos: ¡viva la escuela politécnica! ¡Viva la república! Todos estos hechos marcaron el paso del convoy fúnebre. En la Bastilla, las grandes filas de curiosos que descendían del arrabal Saint-Antoine se unieron al acompañamiento, y empezó a levantarse cierto murmullo terrible. Oyóse a un hombre que decía a otro: ¿ves bien a aquel de la perilla roja? Pues él dirá cuándo hemos de tirar. Parece que aquella misma perilla roja se encontró después haciendo lo mismo en otro motín, el de Kenniset. El féretro pasó por la Bastilla, siguió por el canal, atravesó el puente pequeño y llegó hasta la explanada del puente de Austerlitz. Allí se detuvo. En aquel momento, la multitud, vista a vuelo de pájaro, ofrecía el aspecto de un cometa,
cuya cabeza estuviese en la explanada y cuya cola desplegada por el muelle Bourdon cubriera la Bastilla y se prolongara por el bulevar hasta la puerta Saint-Martin. Trazóse un círculo alrededor del carro fúnebre. El acompañamiento guardó silencio. Lafayette habló y dijo adiós a Lamarque. Fue un instante conmovedor y augusto, todas las cabezas se descubrieron, todos los corazones latían. De repente, un hombre a caballo, vestido de negro, apareció en medio del grupo con una bandera roja, y según otros, con una pica terminada en un gorro frigio. Lafayette volvió la cabeza. Excelmans abandonó el cortejo. Aquella bandera roja levantó una tempestad y desapareció. Uno de esos terribles rumores que parecen una marejada corrió desde el boulevard de Bourdon hasta el puente de Austerlitz. Oyéronse gritos prodigiosos. Lamarque al Panteón. Lafayette al Ayuntamiento de París. Al oír estas exclamaciones de la multitud, algunos jóvenes arrastraron el carro fúnebre de Lamarque por el puente de Austerlitz, y a Lafayette en un coche por el muelle Morland. En la multitud que rodeaba y aclamaba a Lafayette se distinguía y era señalado un alemán llamado Ludwig Snyder que murió centenario, que había hecho la guerra de 1776 y había peleado en Trenton a las órdenes de Washington, y en Brandywine a las de Lafayette. Mientras tanto, por la orilla izquierda, la caballería municipal se ponía en movimiento y venía a ocupar el puente. Por la orilla derecha, los dragones salían de los Celestins y se desplegaban a lo largo del muelle Morland. El pueblo que arrastraba a Lafayette los vio repentinamente en la esquina del muelle y gritó: ¡Los dragones! ¡Los dragones! Los dragones avanzaban al paso, en silencio, con las pistolas en las pistoleras, los sables envainados, las carabinas en su funda, con un aire sombrío de espera. A 200 pasos del puente, hicieron alto. El coche en que iba Lafayette llegó hasta ellos. Abrieron sus filas, lo dejaron pasar y volvieron a cerrarse. En aquel momento se tocaban los dragones y la multitud. Las mujeres huyeron con terror. ¿Qué sucedió en este minuto fatal? Nadie sabría decirlo. Fue el momento tenebroso en que chocan dos nubes. Unos dicen que por el lado del arsenal se oyó una trompeta que tocaba a ataque, otros que un muchacho dio una puñalada a un dragón. El hecho es que se oyeron 3 tiros. El primero mató al jefe del escuadrón, Cholet. El segundo mató a una vieja sorda, que estaba cerrando una ventana en la calle contra escape. El tercero quemó la charretera de un oficial. Una mujer gritó: «Empezamos demasiado pronto», y de repente se vio por el lado del muelle Morland un escuadrón de dragones, que se había quedado en el cuartel, desembocar al galope, con el sable desnudo, por la calle Bassompierre y el boulevard Bourdon, y barrer todo lo que se le ponía delante. Entonces se desencadena la tempestad, llueven las piedras, estalla el fuego. Unos se precipitan por los ribazos y pasan el estrecho brazo del Sena, hoy cegado. Las canteras de la isla Louviers, vasta ciudadela natural, se erizan de combatientes, se arrancan las estacas, se disparan pistoletazos, se bosqueja una barricada. Los jóvenes rechazados pasan el puente de Austerlitz con el féretro a paso de carga y atacan a la guardia municipal. Acuden los carabineros, los dragones acuchillan, la multitud se dispersa en todas direcciones, un rumor de guerra sale de los 4 extremos de París. Se grita. A las armas, corren, tropiezan, huyen, resisten. La cólera impulsa el motín, como el viento aumenta las llamas. Libro 10. El 5 de julio de 1832. Cuarto. El fervor de otro tiempo. Nada es tan extraordinario como las primeras agitaciones de un motín. Todo estalla en todas partes a un tiempo. ¿Estaba previsto? Sí. ¿Estaba preparado? No. ¿De dónde sale todo esto? De las nubes. ¿De dónde cae todo esto? De las nubes. La insurrección tiene aquí el carácter de un complot, allí el de una improvisación.
El primero que llega se apodera de la corriente de la multitud, y la lleva donde quiere. Principio lleno de espanto con el que se mezcla una alegría formidable. Empieza por los clamores, se cierran las tiendas, desaparecen los escaparates de los almacenes. Después se oyen algunos tiros aislados, huye la gente, se oyen los culatazos en las puertas cocheras. Las criadas ríen en los patios de las casas, y dicen: va a haber jarana. No había pasado un cuarto de hora cuando en 20 puntos de París pasaba lo que vamos a referir. En la calle Sainte-Croix de la Bretonnerie, una veintena de jóvenes con barba y cabellos largos entraban en una taberna y salían un momento después llevando una bandera tricolor horizontal, cubierta con un crespón. A la cabeza iban 3 hombres armados, uno con un sable, otro con un fusil y el tercero con una pica. En la calle Nonains-Yeres, un burgués bien vestido, que tenía barriga, con voz sonora, calvo, frente elevada, barba negra y uno de esos bigotes rudos que no pueden bajarse, ofrecía públicamente cartuchos a los que pasaban. En la calle Saint-Pierre-Montmartre, hombres con los brazos desnudos paseaban una bandera negra en la que se leían estas palabras en letras blancas: República o muerte. En la calle de los Jeuneurs, en la calle Cadran, en la calle Montorgueil, en la calle Mandar, aparecían grupos agitando banderas en las cuales se distinguía en letras de oro la palabra sección, con un número. Una de estas banderas era roja y azul, con un imperceptible entre-dos blanco. En el Boulevard Saint-Martin se saqueaba una fábrica de armas y 3 tiendas de armeros, la primera en la calle Beaubourg, la segunda en la calle Michel-le-Comte, y la otra en la calle del Temple. En algunos minutos, las 1000 manos de la multitud se apoderaban de 230 escopetas, casi todas de 2 cañones, de 64 sables, de 86 pistolas. Para armarse más pronto, uno cogía el fusil y el otro la bayoneta. Enfrente del muelle de la Greve, algunos jóvenes armados con mosquetes se instalaban en la casa de las mujeres para tirar. Uno de ellos tenía un mosquete de rueda. Llamaban, entraban y se ponían a hacer cartuchos. Una de estas mujeres ha dicho: yo no sabía lo que eran cartuchos, mi marido me lo ha dicho. Un grupo entraba en una tienda de la calle Vieilles-Audrietes, y allí cogía yataganes y armas turcas. El cadáver de un albañil, muerto de un tiro, yacía en la calle de la Perle. Además, en la orilla izquierda, en la derecha, en los muelles, en los bulevares, en el barrio latino, en el cuartel de los mercados, hombres jadeantes, obreros, estudiantes, seccionarios, leían proclamas y gritaban: a las armas. Rompían los faroles, desenganchaban los coches, desempedraban las calles, echaban abajo las puertas de las casas, desarraigaban los árboles, registraban los sótanos, hacían rodar toneles, amontonaban piedras, adoquines, muebles, tablas. Hacían barricadas. Obligaban a los ciudadanos a ayudarlos. Entraban en casa de las mujeres y les hacían entregar el sable y el fusil de sus maridos ausentes, y escribían con tiza en la puerta: están entregadas las armas. Algunos firmaban con sus nombres recibos de fusil y de sable, y decían: enviad por ellos mañana, a la alcaldía. Desarmaban en la calle a los centinelas aislados, y a los guardias nacionales que se dirigían a su punto de reunión. Se arrancaban las charreteras a los oficiales. En la calle Cimetière Saint-Nicolas, un oficial de la Guardia Nacional, perseguido por una tropa armada con bastones y floretes, se refugió con gran dificultad en una casa, de donde no pudo salir hasta la noche, y disfrazado. En el barrio Saint-Jacques, los estudiantes salían en grupos de sus casas y subían por la calle Saint-Hyacinthe al Café del Progreso o bajaban al Café des Sept Billards, en la calle de los Maturins. Allí, delante de las puertas, algunos jóvenes subidos en guardacantones distribuían armas. La carpintería de la calle Transnonain fue saqueada para hacer barricadas. En un solo punto resistían los habitantes, en la esquina de las calles Sainte-Avoye y Simon-le-Franc, donde destruían ellos mismos la barricada. En un solo punto se replegaban los insurgentes. Abandonaban una barricada empezada en la calle del Temple, después de haber hecho fuego contra un destacamento de la Guardia Nacional, y huían por la calle de la Corderie. El destacamento recogió en la barricada una bandera roja,
un paquete de cartuchos y 300 balas de pistola. Los guardias nacionales desgarraron la bandera y llevaron los pedazos en la punta de las bayonetas. Todo lo que referimos aquí, lenta y sucesivamente, se verificaba a un tiempo en todos los puntos de la ciudad, en medio de un inmenso tumulto, como una multitud de relámpagos en un solo trueno. En menos de una hora, 27 barricadas se levantaron, solamente en el barrio de los Mercados. En el centro estaba aquella famosa casa número 50, que fue la fortaleza de Jeanne y sus 106 compañeros, y que, flanqueada por un lado por la barricada de Saint-Merry, y por el otro por una barricada en la calle Maubuée, domina 3 calles, la calle Arcis, la calle Saint-Martin y la Aubry-le-Boucher, frente a ella. 2 barricadas en ángulo recto, la una por la calle Montorgueil, sobre la Grande Truanderie, y la otra por la calle Geoffroy-Langevin, sobre la calle Sainte-Avoye. Sin contar las innumerables barricadas en otros 20 barrios de París, en el Marais, en la montaña de Sainte-Geneviève, una en la calle Ménilmontant, donde se veía una puerta cochera arrancada de cuajo, otra cerca del puentecillo del Hotel Dieu, hecha con una diligencia desenganchada y tumbada a 300 pasos de la prefectura de policía. En la barricada de la calle Menetriers, un hombre bien vestido distribuía dinero a los trabajadores. En la calle Greneta, un jinete se presentó y entregó al que hacía de jefe de la barricada un papel que parecía un cartucho de dinero. Toma, le dijo, para pagar los gastos, el vino, etc. Un joven rubio, sin corbata, iba de una barricada a otra comunicando órdenes. Otro, con un sable en la mano y una gorra azul de polizonte, ponía centinelas. En el interior, más allá de las barricadas, las tabernas y las porterías estaban convertidas en cuerpos de guardia. Por lo demás, el motín estaba dirigido según la más ingeniosa táctica militar, las calles estrechas, desiguales, torcidas, llenas de ángulos y recodos, habían sido elegidas con acierto, y los alrededores de los mercados, en particular, laberinto de calles más embrollado que un bosque. La sociedad de los amigos del pueblo había tomado la dirección, se decía, del barrio Sainte-Avoye. A un hombre muerto, en la calle Ponceau, que había sido registrado, se le había encontrado un plano de París. La dirección del motín, en realidad, pertenecía a una especie de impetuosidad desconocida que reinaba en la atmósfera. La insurrección había constituido las barricadas con una mano y con la otra se había apoderado de todos los cuerpos de guardia. En menos de 3 horas, como un reguero de pólvora que se inflama, los insurgentes habían invadido y ocupado la orilla derecha del Sena, el Arsenal, la alcaldía de la Plaza Royale, todo el Marais, la fábrica de armas de Popincourt, la Galiote, el Château d'Eau, todas las calles cercanas a los mercados. En la orilla izquierda, el cuartel de veterans, Sainte-Pelagie, la Plaza Maubert, el polvorín de Deux Moulins y todas las barreras. A las 5 de la tarde se habían apoderado de la Bastilla, de la Lingerie, de Blancs-Manteaux. Sus balas llegaban a la Plaza de las Victoires, y amenazaban el banco, el cuartel de Petits-Pères y la casa de postas. Una tercera parte de París estaba ocupada por los amotinados. La lucha se había empeñado gigantescamente en todos los puntos. Y como consecuencia de los desarmamientos, de las visitas domiciliarias, de las tiendas de armeros saqueadas, la lucha, que había empezado a pedradas, continuaba a tiros. Hacia las 6 de la tarde, el pasaje de Saumon se convertía en campo de batalla. El motín estaba en un extremo y la tropa en el extremo opuesto. Se tiroteaban de una verja a otra. Un observador, un soñador, el autor de este libro, que había ido a ver de cerca, se encontró en el pasaje, entre 2 fuegos. Para guarecerse de las balas no tenía más que el hueco de las medias columnas que separan las tiendas. Y estuvo en esta peligrosa situación más de media hora. Mientras tanto el tambor tocaba llamada, los guardias nacionales se vestían y armaban apresuradamente, las legiones salían de las alcaldías, los regimientos salían de los cuarteles. Enfrente del pasaje de Ancre, un tambor recibía una puñalada. En la calle Cygene, otro era asaltado por un grupo de jóvenes que rompían la caja y le quitaban el sable. Otro yacía muerto en la calle Grenier Saint-Lazare. En la calle Michel Leconte, 3 oficiales caían muertos, uno detrás de otro.
Varios guardias, heridos en la calle Lombards, retrocedían. Delante de la curva Tave, un destacamento de guardias nacionales encontraba una bandera roja con esta inscripción: Revolución Republicana, número 127. ¿Era aquella una revolución en efecto? La insurrección había hecho del centro de París una especie de ciudadela inextricable y tortuosa, colosal. Allí estaba el foco. Allí estaba la cuestión. Lo demás eran solo escaramuzas. La prueba de que todo había de decidirse allí era que aún no había empezado la lucha. En algunos regimientos, los soldados estaban dudosos, lo cual aumentaba la confusión terrible de la crisis. Recordaban la ovación popular que había acogido en julio de 1830 la neutralidad del Regimiento 33 de línea. Dos hombres intrépidos, probados en las grandes guerras, el mariscal Lobau y el general Bugeaud, mandaban las tropas. Bugeaud a las órdenes de Lobau. Grandes patrullas, compuestas de batallones de línea, rodeadas completamente de compañías enteras de guardias nacionales, y precedidas de un comisario de policía con banda, iban reconociendo las calles sublevadas. Los insurgentes ponían vigías en las esquinas de las encrucijadas y enviaban audazmente patrullas fuera de las barricadas. Observábanse por ambos lados. El gobierno, con un ejército en la mano, dudaba. Iba a llegar la noche y se empezaba a oír el toque de rebato en Saint-Merry. El ministro de la guerra, que era el mariscal Soult, el que había estado en Austerlitz, miraba el motín con aire sombrío. Aquellos viejos marinos, acostumbrados a las maniobras correctas, sin más recurso ni más guía que la táctica, que es la brújula de las batallas, estaban desorientados en presencia de esta inmensa espuma que se llama cólera pública. El viento de las revoluciones no es manejable. Los guardias nacionales de los alrededores acudían apresuradamente y en desorden. Un batallón del 12º ligero venía a paso de carga desde Saint-Denis. El 14 de línea llegaba con Rebolle. Las baterías de la escuela militar habían tomado posiciones en el Carrousel. La artillería pesada bajaba de Vincennes. En las Tullerías, reinaba la soledad. Luis Felipe estaba muy sereno. Libro 10. El 5 de julio de 1832. Quinto. Originalidad de París. Desde hacía 2 años, según hemos dicho, París había visto más de una insurrección. Fuera de los barrios sublevados, nada es de ordinario más extrañamente tranquilo que la fisonomía de París durante un motín. París se acostumbra muy deprisa a todo. Un motín no es más que un motín, y París tiene tantos asuntos que no se ocupa de una cosa tan pequeña. Solo estas ciudades colosales pueden ofrecer tales espectáculos. Solo estos inmensos centros de población pueden contener en su recinto a un mismo tiempo la guerra civil y una extraña tranquilidad. Por costumbre, cuando empieza la insurrección, cuando se oye el tambor, el toque de llamada, la generala, el tendero se limita a decir: parece que el jarana en la calle Saint-Martin. O en el arrabal Saint-Antoine. Y algunas veces, añade con indiferencia: por ahí, en alguna parte. Después, cuando se oye el estrépito horrible y lúgubre de la fusilería y de las descargas por pelotones, el tendero dice: se va calentando. Calla. Se va calentando la cosa. Un momento después, si se aproxima el motín, cierra apresuradamente su tienda y se pone enseguida el uniforme. Es decir, pone a buen recaudo sus mercancías y en peligro su persona. Mientras se dispara en una encrucijada, en un pasaje, en un callejón, mientras se toman y se pierden barricadas, y corre la sangre, y la metralla acribilla todas las fachadas de las casas, las balas matan a los vecinos en sus dormitorios y los cadáveres se amontonan en las calles. También se oye el choque de las bolas de un billar a algunos pasos. Los teatros abren sus puertas y representan vodevils. Los curiosos hablan y ríen a 2 pasos de esas calles en las que reina la guerra. Los coches hacen sus viajes normales.
los vecinos se van a comer. Y algunas veces, esto sucede en el mismo barrio en que se lucha. En 1831, se detuvo una descarga para dejar pasar una boda. Cuando la insurrección de mayo de 1839, en la calle Saint-Martin un viejo achacoso que llevaba un carretón con un trapo tricolor y lleno de garrafas de un líquido cualquiera, iba y venía de una barricada a la tropa, y de la tropa a la barricada, ofreciendo indistintamente refrescos a la anarquía y al gobierno. No hay nada más extraño. Pero esto es el carácter propio de los motines de París, que no se encuentra en ninguna otra capital. Porque para eso son precisas dos cosas, la grandeza y la alegría de París. Es necesario que sea la ciudad de Voltaire y de Napoleón. Esta vez, sin embargo, en la alarma del 5 de julio de 1832, la gran urbe sintió algo que era tal vez más fuerte que ella. Tuvo miedo. Viose en todas partes, en los barrios más alejados y en los más indiferentes, que las puertas y ventanas permanecían cerradas en pleno día. Los valientes se armaron y los cobardes se ocultaron. El transeúnte indiferente u ocupado desapareció. Muchas calles estaban desiertas como a las 4 de la madrugada. Referíanse en todas partes rumores alarmantes, noticias fatales. Que ellos se habían apoderado del banco. Que solo en el claustro de Saint-Merry había 600, retirados y parapetados en la iglesia. Que la tropa de línea no inspiraba confianza. Que Armand Carrel había ido a ver al mariscal Clausel, y que el mariscal le había dicho, contad primero con un regimiento. Que Lafayette estaba enfermo, pero que sin embargo les había dicho, estoy con vosotros. Os seguiré a todas partes, mientras haya sitio para una silla. Que era necesario estar apercibido, porque por la noche habría gente que saquearía las casas aisladas en los lugares desiertos de París. En esto se descubría la imaginación de la policía, esa Anne Radcliffe mezclada con el gobierno. Que se había establecido una batería en la calle Aubry-le-Boucher. Que Lobau y Bugeaud estaban de acuerdo, y que a medianoche o al rayar el día, lo más tarde, marcharían a un tiempo 4 columnas contra el centro del motín, la primera desde la Bastilla, la segunda desde la puerta Saint-Martin, la tercera desde la plaza de la Greve y la cuarta desde los mercados. Que quizá también las tropas evacuarían París, y se retirarían al campo de Marte. Que no se sabía lo que sucedería, pero que sería algo muy grave. Discurrían mucho sobre las vacilaciones del mariscal Soult. ¿Por qué no atacaba enseguida? Era evidente que estaba muy pensativo. El viejo león parecía olfatear en aquella sombra un monstruo desconocido. Llegó la noche. Los teatros no se abrieron. Las patrullas circulaban con aire irritado. Se registraba a los transeúntes. Se detenía a los sospechosos. A las 8, había más de 800 personas presas. La prefectura estaba llena. La conciergería atestada. La force rebosante. En la conciergería en particular, el gran subterráneo, que se llama la calle de París, estaba cubierto de sacos de paja, sobre los cuales yacían un montón de prisioneros a quienes el hombre de Lyon, Lagrange, arengaba con valor. Aquella paja, movida por los presos, hacía el ruido de un aguacero. En otras partes los presos estaban en los patios, unos sobre otros. En otros sitios, reinaba la ansiedad y el temor del día de mañana. Se fortificaban las casas. Las mujeres y las madres estaban inquietas. No se oía más que esto. Dios mío, aún no ha vuelto. Solo a lo lejos se oía rodar algún coche. Se oían, al pasar por las puertas, rumores, gritos, tumultos, ruidos sordos y confusos, palabras sueltas, debe ser la caballería. O bien, son los furgones que galopan. Los clarines, los tambores, la fusilería, y sobre todo el toque a rebato de Saint-Merry. Oías el cañón. Los hombres salían por detrás de una esquina y desaparecían gritando: «Meteos en casa». Y todos se apresuraban a echar los cerrojos en las puertas. Algunos preguntaban: ¿en qué acabará todo esto? Por momentos, a medida que la noche iba cayendo, París parecía colorearse más lúgubremente con el formidable fulgor del motín.